Buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Pérez Díez por su presentación, como siempre por sus amables palabras para con todos nosotros. La intención de esta mesa es por supuesto, no dar lecciones a nadie, simplemente exponer qué es lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Pero también es cierto que con ello pretendemos dar noticia o por lo menos hacer evidente un cierto método de trabajo y los resultados a un problema que es manifiesto para los historiadores de Oriente. Cómo recuperar una historia de una comunidad que no tiene fuentes escritas, una comunidad zágrafa. Eso es necesario, hay que hacerlo, porque nos enfrentamos siempre a todo eso. Pero ¿cómo lo hacemos? La verdad es que la imbricación entre la historia y la ciencia de la naturaleza debería haber sido algo viejo. Es hoy habitual, pero no lo fue hasta hace relativamente poco. Poplen, en un trabajo publicado en Topoi, recuerda cómo un pariente suyo iba a las clases de Botegó, de René Labat, y que eran sobre textos de cocina, de cocinar carne, y también sobre textos de adivinación por hepatoscopia. Y tanto Botegó como Labat se hacían eco al comentar los textos, que probablemente habría falta contar con expertos simplemente en despiece de reses, en animales, para entenderlo, pero la verdad es que no lo llevaron a cabo ese buscar a esos especialistas. El mismo Poplen recuerda que él mismo no se atrevió a escribir a Paul de Marge cuando reconoció marfil de hipopótamo entre los marfiles micénicos publicados como marfil de elefante. Los tiempos en que en excavación no se guardaban los huesos ni se tomaban muestras, o estas se metían en bolsas, como yo la he vivido, siendo que al principio de mi trabajo como estudiante, eso se acabó hace mucho tiempo. No se cogía ni se sabía nada de botánica, ni paleoentorno, ni nada de esto. En el fondo era, sin darnos cuenta, pretendiendo hacer una excavación científica, se estaba haciendo una destrucción del conjunto. De hecho, también Poplen recuerda que Leroy Gauguin decía que la caza de cráneos practicada por algunos paleoantropólogos era semejante a la caza de tablillas del siglo XIX, destrucción al fin y al cabo. Pero en el fondo no siempre fue así, y de hecho había personas que desde un principio se dieron cuenta que había que contar con otros medios de trabajo. Por ejemplo, nuestro viejo amigo Paul-Émile Botta en Jorsabad, es decir, en Dur-Sarruquín, cuando era la primera arqueología en Oriente, y él se le ocurrió una cosa: coger muestras de revoco pintado para que fueran analizadas en París, porque le llamaba la atención aquellos colores, cómo se habían hecho, cómo permanecían, cómo se conservaban. Y unos años después, Rudolf Virchow, el conocido patólogo y el maestro de la patología celular, él fue el primero que se le ocurrió que había que recurrir, y de hecho lo hizo, a la paleopatología, a la antropología. De hecho, él hizo la antropología de los restos óseos de Troya, y también cogió las primeras muestras en el yacimiento. De hecho, él, que había fundado la Sociedad de Antropología, Etnología y Prehistoria en Alemania en 1869, con estos trabajos y con esa línea marcó una tendencia que en Alemania sería relativamente común hasta fechas, prácticamente siempre, aunque no siempre con los mismos resultados. Los grandes avances han sido dados realmente en otras áreas, por ejemplo, en las misiones soviéticas. Los soviéticos, por su misma concepción del conocimiento científico y también de la investigación como tal, por la misma capacidad para concertar expediciones científicas con la coincidencia de todas las disciplinas posibles, montaron dos que fueron, en el caso cercano a nosotros, en Asia Central, emblemáticas. Mijaíl Masson y Vadim Masson son los que llevaron a cabo la expedición interdisciplinar a Turkmenistán meridional. Empezaron a utilizar elementos que entonces no eran habituales, como la fotografía aérea evocada con esa imagen. Tolstoy también en la expedición interdisciplinar al Gran Jorens hacía algo parecido. En el fondo, los soviéticos estaban reconstruyendo a partir de nada toda la historia de la humanidad, de la región, desde los orígenes hasta el siglo XIX, la toponimia, los lugares, el paisaje, la antropología física, la paleopatología, etcétera, y lo hicieron siempre desde un principio. En Occidente era algo más raro. De hecho, Yarmo, en Bridgewood, hizo algo en los años 50, pero habría que esperar hasta Moore, en Abu Jureira. De ahí para mí ese yacimiento es modélico y emblemático. Abu Jureira empezó a hacer ese tipo de trabajos. Por eso lo he evocado con esa, la primera máquina de flotación en Oriente la utilizó Moore aquí. También aquí estuvo trabajando Zeya Mollison, bien conocida
los antropólogos, y Reya Mollison empezó a hacer un trabajo modélico con los restos óseos de Ubujureira y después se puso a revisar lo que venía de antiguas excavaciones, por ejemplo las de Ur de Bouli. Quiero decir que hay antecedentes. De hecho, naturalmente, como todo este tipo de trabajo viene relacionado también con el avance de las técnicas, es obvio que ni siquiera en época de Moore se hacía lo que Korfman empezó a hacer en un lugar como que todo el mundo conoce como Hisarlik, es decir, Troya. Y claro, con el trabajo de Korfman, Troya ha recibido otra manera de verla, y toda la perspectiva histórica y arqueológica en un entorno real es algo distinto. ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos hacer nosotros? Nosotros, los que estamos aquí reunidos, y muchas personas más, puesto que somos muchos, y a Dios gracias, los que formamos este grupo de trabajo, trabajamos juntos a veces desde tiempo muy antiguo. Por ejemplo, empecé, creo, con Manuel Pozo, con doctor Manuel Pozo, hace, no digo milenios, pero para mí casi, con el Balig en el año 86, con una exposición sobre Babilonia. Le agarramos unas rocas de esas que habían sido fundidas en la cumbre de Borsipa, y también él hizo los primeros análisis. En fin, que se remonta bastante en el tiempo. De hecho, hoy ya forma un grupo de investigación interdisciplinar que tiene este nombre, que por sí mismo evoca lo que queremos: cultura, tecnología y medio ambiente de las sociedades del Oriente Próximo. Pero no solamente lo hacemos por la investigación, también tenemos otras vertientes de actividades en las que hay que dar proyección en la docencia a través de las semanas didácticas, en los resultados de la investigación, por simposia, difusión en los niveles que podamos hacerlo, en revistas como, yo qué sé, la revista Arbor. Hemos hecho cosas juntos y la verdad es que ha sido siempre, primero, mantener la línea, y segundo, pues trasladarlo a todos los niveles. Este grupo de investigación interdisciplinar, más o menos, por supuesto, hemos ido trabajando juntos en muchos sitios, hasta donde hemos podido, y como hemos podido depende de las circunstancias. En Siria, en Irak, en Emiratos Árabes Unidos, que por otras circunstancias es donde más podemos coincidir en todo, porque a veces hay unos problemas insolubles. Por ejemplo, los que vivía el doctor Helio Sainz en Tel Mahus, cuando no le dejaban dedicarse a herborizar a menos de 200 metros del yacimiento por aquello de las suspicacias, o los que vivía el geólogo Juan Emilio Ranz en Degistán, cuando no teníamos un vehículo para que se pudiera pasear. Son cosas que nos han afectado. ¿Qué hacemos nosotros hoy? Lo que queremos demostrar aquí es la relación entre el proyecto y nuestro trabajo, por ejemplo, con la exposición que ustedes ven. Es decir, no es un capricho, y cuando hablamos y evocamos en dos secciones de la tierra y el agua y de la vida y la muerte, no es un capricho. Ciertamente es una vocación literaria, pero en modo alguno es un punto literario, tiene una razón metodológica. Es demostrar la aplicación efectiva del método y la expresión de los resultados como grupo de investigación. Por eso, de la tierra y el agua, vemos aquí cómo y por qué, hasta cuándo, en la historia, la arqueología, la etnología, la geología, arqueología, botánica, topografía, entendemos, explicamos cómo se ha conseguido esa base de cultura. De ahí que nos permitamos evocar a Anna Akhmatova cuando decimos que somos la voz de los que no tenían. Y en la segunda parte, entendida la base principal, la adaptación al medio, conseguir el agua y desarrollar la agricultura, buscamos la vida cotidiana, ganaderos, campesinos, preparación de materiales, y es una continuidad asombrosa del trabajo conjunto entre todos, que va mucho más allá del compaginar nuestros resultados. Es realmente recuperar la vida, el ruido de la gente, es decir, darles voz a los que no tenían y hacer historia de esta gente. Y sin más, te doy la palabra ya a mis compañeros y vamos a empezar con esta exposición. Buenas tardes. Voy a comenzar mi intervención en esta mesa redonda con una rápida presentación que nos ubica geográficamente en el lugar en el que hemos trabajado los miembros del equipo multidisciplinar en el proyecto Almadán. Aquí tenemos la región de Almadán, Tukeibab. Esto sería una vista aérea del yacimiento, otra vista más detallada, y este es el aspecto de una parte del área de interés arqueológico. El objetivo principal de la intervención de mi equipo en el proyecto Almadán
fue obtener la documentación cartográfica del yacimiento. El doctor Joaquín Córdoba y la actual directora de la excavación, la doctora Carmen del Cerro, piensan que es fundamental documentar geométricamente un yacimiento, pero además de hacerlo de una forma completa y detallada. Esta fue la razón por la que nos propusimos obtener una minuciosa definición geoespacial del área arqueológica a escalas grandes o muy grandes, lo que en absoluto es usual en zonas desérticas. Esta definición tan detallada conlleva la captura de miles de datos. Esto se ha realizado de forma masiva y en las últimas campañas utilizando metodología GNSS, es decir, mediante la observación y recepción de señales procedentes de satélites de la constelación GPS que todos conocen y además de los satélites de la constelación rusa GLONASS. Con esto conseguimos mayor información y, por tanto, el posicionamiento de los puntos que nos interesan con mayor exactitud. Sin embargo, a pesar de todos estos medios técnicos, una de las principales dificultades que conlleva la adquisición masiva de datos en zonas amplias y desérticas como las que estamos viendo en estas imágenes es la inexistencia total de referencias, con lo cual la planificación de esa captura de datos hay que planificarla cuidadosamente con el fin de que no queden zonas sin representación, lo cual supondría pues un problema. Bueno, en esta imagen vemos parte del equipo que utilizamos. Son receptores y antenas móviles y bueno, es el equipo que hemos utilizado en las últimas campañas. El procesado posterior de los datos que se han capturado y la meticulosa edición ha permitido a los historiadores y a los arqueólogos disponer de una representación geométrica del territorio en el que está ubicado el yacimiento. Y el análisis de esta documentación ha posibilitado, por ejemplo, la detección de pequeñas dunas orientadas en una determinada dirección que evidenciaban la dirección del Falag, o la existencia de pequeñas colinas o acumulación de materiales que no se habían depositado, digamos, de una forma natural, pues pusieron de manifiesto la existencia de determinadas estructuras que ayudaron a localizar los importantes cultivos que se desarrollaron en la zona. Un aspecto importante y que no quisiera omitir es la implantación y la observación de una red de señales permanentes que ha sido ampliada en las diferentes campañas en las que hemos intervenido y que cubre el área de excavación. En esta red es en la que nos apoyamos para conseguir una documentación cartográfica georreferenciada, es decir, una documentación referida a un único sistema de referencia global. De manera que en ese sistema pues se pueden ubicar, por supuesto, todos los elementos naturales o artificiales que sean de interés y además simbolizar la orografía. Además, es posible situar espacialmente la información o los resultados de las investigaciones de los miembros del equipo
multidisciplinar. Esta información queda situada espacialmente dentro de esta cartografía georreferenciada. Bien, pues toda la información geográficamente referenciada y convenientemente gestionada, por ejemplo, a través de un geoportal, va a facilitar la organización de la investigación, pero además, y no menos importante, su posterior divulgación. Por tanto, podemos decir que no nos cabe la menor duda que una correcta representación geométrica va a facilitar la planificación de los trabajos de excavación, de restauración y conservación a los investigadores, arqueólogos, historiadores, restauradores, y sin olvidar las posibilidades de divulgación de toda esta información. Bien, buenas tardes a todos. Desde el punto de vista geológico, el lugar donde se ha desarrollado este proyecto de excavaciones en el Emirato de Sharjah es un lugar geológicamente fascinante porque es un lugar que incluye una serie de materiales que solamente se presentan en este lugar del planeta. Son lo que se llaman complejos ofiolíticos, que en la imagen podemos ver, corresponden a esta especie de espina dorsal, que tiene unos materiales muy particulares que geológicamente corresponden a restos de una corteza oceánica y manto que en un determinado momento de la historia geológica de la región ascendió y se instaló en las posiciones actuales, y que son unos materiales que de alguna manera, como vamos a ver, condicionaron los objetos o parte de los objetos que vamos a encontrar en el yacimiento y, por lo tanto, su área de procedencia. Geológicamente vemos en el mapa de la derecha, es un poco la representación de la topografía de esa región de los Emiratos Árabes. En esta zona es donde se encuentra la zona objeto de estudio. En la geología podemos ver, aparte de esa espina dorsal, que serían las montañas de Omán, podemos observar el desarrollo de amplios campos de dunas, son campos con acumulaciones de arena, lógicamente de origen eólico. Toda esta parte corresponde a depósitos aluviales, es decir, sedimentos que en su origen han sido transportados por el agua, y la región objeto de estudio está en esa interfase entre la zona de procesos eólicos, procesos aluviales, y relativamente próximo a esa espina dorsal que son las montañas de Omán, como señalaba antes. Bien, el objetivo principal desde el punto de vista geológico en el yacimiento objeto de estudio fue la caracterización de los materiales que se emplearon en la construcción de los elementos correspondientes a casas dentro del poblado, pero también aquellos artefactos que se encontraron y que correspondían a elementos pétreos, es decir, materiales formados fundamentalmente por rocas, en algunos otros casos incluso también escorias procedentes de la obtención de metales, como es el caso del cobre. Lo fundamental era, por un lado, la caracterización de los materiales de construcción y de los artefactos, y el área de procedencia, es decir, eran autóctonos, proceden del área próximo, proceden de un área mucho más alejada. Las muestras que se han estudiado corresponden a dos puntos que aparecen en la imagen. El punto 1 sería el Jebel Bujais. Los Jebels en estas zonas son cerros que generalmente corresponden a estructuras plegadas que dan lugar a topografías positivas, y más al sur, en el poblado de Tuqueiba, también se estudiaron muestras, en este último caso, adobes y útiles pétreos, mientras que en el Jebel Bujais, que corresponde a esa imagen que pueden ustedes ver en la pantalla, se estudiaron restos de unas vasijas que estaban elaboradas con lo que se denominan rocas blandas y que después veremos a qué corresponden. Bien, alguno de estos materiales, he hecho una selección, obviamente por un problema de tiempo,
presentan aspecto como el que vemos en la imagen. La imagen lo que nos muestra es una roca de morfología tabular con una hendidura, con una morfología que corresponde al punto en el que se procedía a la articulación de una puerta en una de las casas de ese poblado. Había que plantearse qué tipo de roca era y si era una roca autóctona o alóctona, es decir, si era una roca que podíamos encontrar en la zona o había que alejarnos mucho o bien procedía de algún lugar incluso como puede ser Irán o más lejos. Era una roca realmente en este caso común, era el estudio petrográfico mediante microscopía óptica, puso de manifiesto que se trataba de una caliza fosilífera, una caliza con unos fósiles fácilmente identificables y muy característicos que se encontraron curiosamente en el Jebel Buhais. El que sea una caliza tiene una implicación importante. Una caliza es un material constituido fundamentalmente por un mineral, como es la calcita, que es un mineral blando. Por lo tanto, eso favoreció el que se pudiese excavar fácilmente para utilizarla como articulación de puertas. Por otro lado, como vemos en la imagen inferior, las calizas en Jebel Buhais están perfectamente estratificadas, están formando capas. Por lo tanto, esas capas, una vez que las rompemos, lo que nos quedan son morfologías tabulares, como la que aparece en la imagen superior izquierda que estoy señalando. Por lo tanto, era evidente que en el cercano Jebel Buhais se podían abastecer perfectamente de este tipo de rocas para esta aplicación concreta. Otro tipo de material que es frecuente en el poblado es rocas de color oscuro y muy duras, como la que observamos en la imagen. Esta roca, con esa forma subredondeada, una vez que se estudió, se caracterizó como una roca magmática, es decir, una roca frecuente en esos complejos ofiolíticos que me refería al principio, en esa espina dorsal, y que corresponde a varios términos que, desde el punto de vista geológico, se denominan dioritas, gáboros, en otros casos peridotitas, dependiendo de su composición mineralógica. Vemos el ejemplo del aspecto que tiene una diorita, que es perfectamente identificable y reconocible no solo en estas rocas de moler, sino también en las rocas que aparecen en esas montañas de Omán, y la morfología subredondeada que presenta es evidentemente el resultado de un retrabajamiento de la roca de partida, es decir, ¿dónde encontramos ese retrabajamiento? ¿Por qué adquiere ese redondeamiento? Porque básicamente es un clastro, es decir, es un componente que ha sido transportado por el depósito de un wadi en el que, como vemos en esta imagen, podemos encontrar bloques de roca, cantos de roca de un tamaño considerable, de una roca muy dura y que se puede utilizar, por lo tanto, perfectamente para esas actividades de molienda. En el Jebel Buhais comentaba antes que se estudiaron fragmentos de rocas blandas. Esas rocas blandas, que forman vasijas a veces de un tamaño considerable, tradicionalmente en toda la región son un problema desde el punto de vista de su composición. Tradicionalmente se han identificado con un término que se utiliza mucho en arqueología, que es la esteatita. La esteatita mineralógicamente es un tipo de talco, pero los estudios que hicimos en estos materiales descubrimos que realmente no es esteatita. La otra posibilidad era un material de comportamiento mecánico muy parecido, pero composición muy distinta, que es la clorita. Los análisis que hicimos, tanto por espectros de difracción de rayos X, microscopía óptica, características como la presencia de inclusiones de minerales de titanio, nos permitió caracterizarlo como clorita que se habría formado como resultado de procesos de alteración de esas rocas presentes en las montañas de Omán y, por lo tanto, ligadas a esa región casi con toda seguridad. Un elemento interesante que pusimos de manifiesto en el estudio de microscopía electrónica de barrido es el que pueden ver en la imagen. Vemos la escala, estos son 5 micras, una micra es una milésima de milímetro, es decir, que estamos hablando de láminas de un tamaño extremadamente pequeño, en el que vemos cómo las láminas, en este caso, al prepararlas para colocar la muestra en el microscopio electrónico de barrido, se deforman. Esa deformación de las láminas explica por qué este material, por qué esta clorita es un excelente material para realizar vasijas. Son vasijas que no son como la cerámica, que se hace una pasta, se moldea y se seca o se cuece.
Es la roca tal cual que con un cuchillo le podemos dar forma y al final lo podemos utilizar como un recipiente. Otro de los materiales que se estudiaron fueron los materiales de construcción, que son los adobes, y que en un principio la hipótesis que después se corroboró es que estaban elaborados con sedimentos autóctonos, sedimentos procedentes del entorno, y que llegamos a la conclusión de que efectivamente así es. Los materiales que hay en el entorno fueron los que permitieron el que se pudiesen elaborar adobes. El aspecto de los adobes, cuando los vemos al microscopio, es este, recuerda mucho a un material arenoso, a veces con restos de fibras vegetales, es decir, en la elaboración añadían fibras vegetales para darle una mayor consistencia a ese adobe, y en el mismo es fácil identificar dentro de todos esos fragmentos que vemos por ahí de esos granos, algunos extremadamente redondeados como este, que indican inequívocamente que en el material se emplearon sedimentos aluviales, pero también sedimentos de origen eólico que característicamente presentan ese redondeamiento que observamos en la imagen. Pero lo más interesante fue que cuando estudiamos mediante microscopía electrónica esas muestras de adobe, una de las preguntas era cómo es posible que un material con un aspecto tan arenoso pueda mantenerse firme cuando se le da forma y se deja secar. Entonces encontramos que estudiando en detalle mediante microscopía electrónica de barrido, como ven en esta imagen de aquí, los elementos aglutinantes, los elementos que permiten que esos granos queden unidos y permanezcan a lo largo del tiempo, estaba formado por un mineral de la arcilla, minerales de muy pequeño tamaño, con esta morfología fibrosa que vemos aquí, que es el responsable de que esos adobes se puedan mantener y puedan endurecerse una vez que se secan. En la parte superior derecha pueden ver una imagen de balsas que se descubrieron posteriormente y en las que se pudo constatar analíticamente que los materiales obtenidos y utilizados en esas balsas eran idénticos a los de los adobes que se utilizaron para la construcción de las casas. La prueba de esa evidencia fue el estudio de los espectros mineralógicos, en los que se ve la diferente composición mineralógica y en el que destaca ese SPK que vemos ahí. SPK corresponde a un mineral que es el responsable de ese aglutinamiento, un mineral que se llama paligosquita y que es de la misma familia de otro mineral que quizá algunos de ustedes conozcan, que es el mineral que se utiliza para las camas de gatos, para utilizar con los animales domésticos, porque es un material extremadamente absorbente. La evidencia es clara, los materiales, el sustrato en el que se desarrollan esas balsas es el mismo material mezclado con sedimento eólico y con sedimento aluvial, es el utilizado para la elaboración de estos adobes. Y yo, por mi parte, concluyo. Pasamos al doctor González. Vale. Bien, buenas tardes. Bueno, para mí es un auténtico placer estar sentado en esta mesa y compartir con ustedes y con mis compañeros esta puesta en común de algunas de las evidencias o de las investigaciones que hemos llevado a cabo sobre estos territorios tan particulares, en cierta forma tan exóticos, tan lejanos, con todos los ingredientes para ser muy atractivos. Yo voy a hablar de algo, pero voy a tomarme la libertad de gastar un pequeño minuto en presentarme, no porque no me hayan presentado bien, que me han presentado estupendamente, sino para describir un poco en qué consiste habitualmente nuestros trabajos. Nosotros, generalmente, verán que hablo en plural, claro, esto es un trabajo de equipo, por supuesto, no, yo soy el representante que está aquí hablando por el resto de mis compañeros, pero es un trabajo de equipo. Nosotros, como les decía, hablamos generalmente o trabajamos sobre esos materiales que ven ustedes en la pantalla. Ese es el tipo de elemento sobre el que nosotros generalmente hacemos las investigaciones. Sin embargo, hace ya más de una década, el profesor Córdoba y la profesora del Cerro nos requirieron para hacer un trabajo que para nosotros es bastante más difícil, que es, en vez de trabajar sobre eso que tienen, trabajar sobre esto otro. La diferencia es evidente. Dentro está, en la imagen que tienen a su izquierda, pues el material que es más atractivo para nosotros y sobre el que consideramos que podemos aportar más a este tipo de estudios multidisciplinares o pluridisciplinares. Lo que hay a la derecha es un poco más complicado.
es un poco más complicado porque evidentemente tiene esa falta, esa carencia del material principal. Es lo que nosotros diferenciamos habitualmente como restos directos o restos indirectos, y en esta ocasión nos tocaba bregar con unos restos indirectos que claro, en principio son problemáticos hasta que el profesor Córdoba nos habló de algunas de estas imágenes, que son de las primeras que se vieron en la época, de esta zona del yacimiento en la que los habitantes del lugar en la época realizaban el trabajo de fabricar ese material de construcción, esos adobes, para sus construcciones. Como digo, estas son las primeras fotos que nos hizo llegar el profesor Córdoba, que, bueno, pues mostraban claramente que ahí había una serie de impresiones, como ven en la imagen de la derecha, que correspondían a las marcas de las pisadas de aquellos habitantes que habían trabajado amasando con sus pies aquella masa para fabricar los adobes. Para nosotros era un auténtico desafío, porque estábamos frente a esos restos indirectos que generalmente son tan problemáticos, porque les falta el protagonista directo, que ya decía antes que es nuestro material de trabajo más habitual. Bien, lo que empezó siendo esta imagen que tiene arriba a la derecha tan pequeña, pues ha acabado siendo un sector enorme. No sé decir cuál es la extensión exacta de todo el sector, pero seguro que el profesor Córdoba sí sabrá darles este dato, pero aproximadamente 60 y tantas, 70 balsas, en las que hay una gran concentración de huellas humanas que iban a ser a partir de este momento nuestro material de estudio. Tendríamos que aportar todo lo que la antropología física pudiera determinar sobre las personas que fueron productoras de aquellas huellas. En el trabajo de campo nos centramos realmente solo en dos de los sectores, la llamada balsa 37 y la llamada balsa 6, porque eran aquellas que tenían las huellas mejor preservadas. Dentro de la suerte de haber conseguido que después de miles de años estas trazas humanas estén todavía presentes, pues elegimos probablemente las dos balsas más interesantes por el número, por la concentración de huellas y por su buena preservación. Así que nos centramos en las dos y partimos de, bueno, pues intentamos sostener nuestro estudio sobre tres patas, y esas tres patas, por un lado, es una evidencia que todos conocemos. Aquí creo que nadie dudará que hay una relación entre el tamaño de la gente y el tamaño de sus pies, y que la gente grande suele tener pies grandes y usar zapatos de tallas muy grandes. Indirectamente eso nos puede servir también como argumento para estudiar las edades de los individuos, como luego les contaré un poco más adelante. En segundo lugar, la segunda pata de nuestro estudio era una hipótesis. La hipótesis decía que cada individuo iba a generar huellas constantes de un mismo tamaño, las propias de los pies que pertenecieran a ese individuo. Esa era nuestra hipótesis de partida. Y en tercer lugar, y la tercera pata sobre lo que nos apoyábamos, pues cómo íbamos a interpretar estos resultados. La interpretación de los resultados para nosotros iba a ser pues observar o tomar las dimensiones de esas huellas e intentar ver qué tamaños de huellas se repetían, porque los tamaños de huellas, si nuestra hipótesis anterior se cumplía, representarían a cada tamaño a un individuo concreto que hubiera participado de esa fabricación de adobes. Así que, apoyándonos en estas tres patas que tienen en la pantalla, pues participamos en los trabajos de campo. En la balsa 37, concretamente, pues lo que hicimos fue unas fotografías de detalle a la máxima resolución que nos daban los medios técnicos que teníamos a nuestra disposición allí, para fabricar lo que tienen a la izquierda, que es un tapiz gigante con esas fotos a máxima resolución, que luego vamos a tratar mediante sistemas informáticos para intentar pues cuantificar y medir y intentar llegar a ese número de individuos productores. La segunda parte era mucho más curiosa. Aquí ya la profesora del Cerro había publicado que había un número de huellas que sin duda correspondía a individuos infantiles. Eran unas huellas de muy pequeño tamaño y en un estado de preservación excepcional. Aquí sí podíamos tomarnos la paciencia de documentar las huellas en directo una por una, colocarlas sobre ese tapiz y, bueno, pues valorar
a qué características físicas tenían los individuos que podían haber fabricado esta evidencia. Bien, al día de hoy pues podemos ya anticiparles algunos resultados que hemos tenido. De la imagen que tienen a la izquierda, ese tapiz de fotografías enorme, pues hemos pasado por los medios digitales a la otra imagen de la derecha, donde ya tenemos una serie de huellas bien cuantificadas y bien determinadas, y a lo que tienen más abajo. Lo que tienen más abajo no es ni más ni menos que el recuento de las frecuencias en las que se repiten determinados tamaños de huellas. Nuestra interpretación es que cada uno de esos tamaños que se repite sistemáticamente corresponderá a un individuo. Concretamente, en la imagen, en el dibujo naranja que tiene a la derecha, tenemos huellas que corresponderían a un número mínimo de 5 individuos, de los cuales interpretamos que 4 son adultos y 1 sería infantil. Cada uno de los colores representa a esos tamaños repetidos sistemáticamente de las huellas. En el segundo sector, en el sector, la balsa 6, también pudimos, como les decía, hacer ese estudio fotográfico y además un estudio directo una a una de todas las huellas, y las conclusiones que hemos obtenido hasta la fecha es que hayan participado pues seguramente una serie de niños y de niñas con edades entre 5 y 11 años. Esos son el entorno en el que nosotros colocamos ese conjunto de huellas. Claro, será difícil establecer si estos niños participaban en los trabajos de fabricación de los adobes o dejaron esas improntas y esas huellas en cualquier otro tipo de comportamiento. Y sería una cuestión que podríamos analizar para el debate, porque desde el punto de vista social pues no sería lo mismo una cosa que la otra. Pero probablemente estemos simplemente ante una conducta de juego. Este sector además es uno de los que está más próximo a las viviendas, con lo cual pues es probable sin ninguna intención y sin formar parte de esas labores de fabricación del adobe, pues estos jovencitos de la época nos dejaran ahí esos restos que hemos tenido tantísima suerte de poder estudiar en directo. En último lugar, pues bueno, los de ciencias tenemos una inclinación muy particular por todo el trabajo experimental. Eso que les he puesto en último lugar, abajo, esa huella es una huella mía, sobre la arena en el momento de la intervención en el campo. Lo que yo quería intentar demostrar es que sobre una huella bien trazada y con paciencia es posible obtener todas las dimensiones antropométricas necesarias para conocer bien cuál es el tamaño de mi pie. Bueno, pues si algún día podemos llegar más lejos, sería maravilloso poder hacer un estudio experimental en el que observar cuál es la influencia del peso del individuo en la fabricación de las huellas, cuánto se deforman esas huellas o no, porque hay una cantidad de huellas importante que tiene cierta deformación y que no podemos meter pues, en ese estudio de frecuencias repetidas. Claro, el barro es un material que resbala. Apoyarse en el suelo no siempre genera una huella perfecta como la que yo dejaba ahí en otro material, porque eso es esa arena. Pero sí podremos incluir esas dos variables nuevas, el sexo, el peso de los individuos, y probablemente también incluir dentro de nuestras evidencias todas las huellas deformadas, pues hasta intentar cubrir el máximo de esa evidencia tan bonita y tan particular que gracias a la profesora de Cerro y al profesor Córdoba hemos tenido ocasión de estudiar. Pues nada más, cedo la palabra a mis compañeros para que continúen con sus trabajos. Buenas tardes. Los botánicos empezamos a trabajar en esta misión en el Emirato de Sharjah, abordando una síntesis de los paisajes vegetales de la península de Omán en el entorno de los yacimientos de Tuqeiba, Al-Madán y el Jebel Bujais. En una primera fase se identificaron 169 plantas y los principales tipos de paisajes. Se utilizó además la paleopalinología y el estudio de fitolitos, frutos, semillas y maderas fósiles para intentar reconstruir los paisajes en la época en que los yacimientos estaban activos. La identificación de pólenes
semillas y maderas o carbones, es ya un clásico para abordar tales reconstrucciones del pasado. La península de Omán tiene actualmente un clima desértico. Los yacimientos están situados en el piedemonte de las montañas de Omán, en una zona de acumulación de materiales al pie de dichas montañas y muy cerca de las dunas de Rub al-Khali, de estos grandes ergs que están encadenados con el gran desierto arábigo. En las montañas de Omán se pueden aún reconocer en profundas gargantas umbrosas elementos relictuales de la flora subtropical terciaria que ocupó aquellos lugares. Por ejemplo, la sapindácea que aparece en la foto de la derecha, que es una planta muy buena indicadora de zonas húmedas y cuyo polen se reconoció más tarde en el yacimiento. En el piedemonte de las montañas, las llanuras pedregosas de tipo reg se extienden estepas sabanoides de gran sericidad, como la que aparece en la foto, dominadas por acacias. Están salpicadas de matorrales de las familias de las quenopodiáceas y de las cariofiláceas. Y la acacia es un elemento muy importante en esta zona por ser un alimento importante para la fauna o para la población de la zona, aunque obtener sus hojas pues presenta algunas dificultades por las espinas. En la figura de la parte de arriba y las fotos inferiores puede apreciarse algo de la distribución de los principales paisajes y en relación con los yacimientos situados en el entorno de las alineaciones calcáreas como esta del Jebel Bujais. A la izquierda de estas montañas o de estos cerros aparecen entre las dunas las formaciones de prosopis, ¿no? Una leguminosa muy característica, mientras que a la derecha de estas formaciones, de estas montañas, aparecen formaciones de acacias en el piedemonte de las montañas de Omán. En ellas, en las montañas, se presentan profundos desfiladeros donde se conservan restos de paisajes anteriores a la desertización, con familias actualmente muy raras como moráceas, sapindáceas, con especies que solo son capaces de resistir aprovechando la humedad o la umbrosidad que existe en dichas gargantas. También hay incluso algunas charcas permanentes o estacionales y palmerales escondidos en el interior de estas gargantas. Una formación especialmente interesante, cercana a los yacimientos estudiados, es la de Prosopis cineraria. Es el árbol nacional de los Emiratos Árabes Unidos, conocido en inglés como Gulf Tree, y hoy es una formación relativamente rara que fue más abundante en el pasado, como puso de manifiesto el análisis polínico. Al ser una especie entomófila, pueden verse las flores a la izquierda y sus legumbres, su presencia abundante en los estudios polínicos resulta especialmente fiable y muy buena indicadora de que era una especie que se presentaba in situ, muy cerca de los yacimientos. La dehesa de Prosopis ocupa los suelos limosos próximos a los yacimientos, en lugares donde hay una cierta humedad en profundidad. El árbol tiene unas raíces pivotantes muy profundas que llegan hasta la capa freática. Entre medias abunda una quenopodiácea, que aparece en la foto inferior, del género Amada, que vive sobre pequeñas dunas que se forman, que ella misma genera, ¿no? Interrumpiendo el movimiento de las arenas. En los wadis un poco más
más húmedos, aparecen algunas especies muy buenas indicadoras que han sido también utilizadas después en los análisis polínicos, como Calotropis, que es una Asclepiadácea que indica la proximidad de la capa freática. El estudio de las semillas recolectadas en los yacimientos mostró la importancia pasada de los palmerales. El uso del azufaifo, una especie local distinta de la que tenemos en la península ibérica, en Almería, como especie forrajera importante, y los cultivos de cebada, ¿no? Se encontraron semillas de cebada que nos hablaban de unas condiciones climáticas bastante más húmedas que las actuales, en las que es imposible el cultivo cerealista en la zona. Los estudios palinológicos en el yacimiento de Almadán fueron en principio algo frustrantes. Inicialmente, en el yacimiento no dieron ningunos resultados. En las condiciones desérticas y con el relleno de arenas del yacimiento, el polen se conserva muy mal, ¿no? Afortunadamente, se encontró polen fosilizado en un sondeo cercano en el Wadi Yudayá, sobre unos suelo limoso muy compactado. Se pudo así elaborar un diagrama polínico que, datado con el carbono 14, abarca entre 4.000 y 5.000 años atrás respecto al presente. El estudio polínico muestra unos paisajes bastante similares a los actuales, con prosopis y acacias, y dominados por matorrales de quenopodiáceas y cariofiláceas. La presencia de esta indicadora de humedad, del género, la sapindácea comentada, el género Dodonaea, es muy interesante, pues indica la existencia de wadis activos en la zona. El polen de cereales indica mejores condiciones climáticas que las actuales y que era utilizado por parte de los grupos humanos usados en la zona como cultivo. Y bueno, pues nada más. Bueno, tampoco necesita mucho. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Yo quiero hablarles sobre el conjunto de los animales, que es un conjunto muy variado y por lo tanto requiere especialistas muchas veces muy dispares entre sí. Sí quiero comentarles al principio, puesto que esto es un acto relativamente formal, que yo me gusta referirme a mis colegas y ellos me dan permiso por sus nombres y obviar los títulos, ¿eh? Y por otra parte, lo que me gustaría es, si tienen ustedes dudas, pues hacérselo lo más atractivo posible para que me puedan ustedes preguntar cosas, ¿no? Bien, como nosotros llegamos a este asunto, lo primero que uno se pregunta, ¿y usted cómo estudia estas cosas? Pues la mayor parte de las veces, como casi todos, necesitamos colecciones de referencia. Lo que pasa es que las colecciones de referencia a veces son relativamente fáciles de conseguir, y es pues, más o menos como ir al supermercado y coger las cosas en bolsitas, y otras veces es más difícil, hay que ir a los mercados, discutir con gente, regatear el precio, coger los bichos, secar la carne, ponerlos en los tendederos, la gente protesta porque la ropa interior le huele a pescado, comemos mucho pescado, ¿verdad, Manolo? Comemos mucho pescado, al final ya todos los días pescado, la gente empieza a hartarse un poco, otras veces llega un delfín medio podre, madre mía, hay que ponerlo en el tejado. Todas estas cosas luego cuando los bichos llegan al laboratorio y la gente dice, uy, qué bonita la colección comparativa, y dice, sí, pero si yo te contara cómo ha llegado esto aquí, estoy vivo de milagro. O sea que esto es un primer condicionante porque si no hay colecciones de referencia no se puede estudiar lo que hay allí, es parecido al lado de aquí, pero no es exactamente lo mismo. Y nosotros en fauna, de lo que tenemos estudiado, tenemos cerca de 100 especies distintas, de las cuales, por cierto, lo menos importante son precisamente los vertebrados, y los mamíferos y lo que normalmente estamos más familiarizados. Bien, la investigación, obviamente, como en todos los casos, y como han sido los casos precedentes, se articula sobre una serie de problemas. Y hay una serie de, digamos, de cuestiones de contexto previo, que son ineludibles y que nos van a permitir situarnos
para saber qué tan fiables son los análisis que vamos a realizar en función de cómo son los niveles de conservación de los restos que vamos a estudiar. Pero luego hay otras cuestiones que son como más interesantes para saber cómo es la ocupación, los usos que se dan a esa fauna, si hay evidencias de comercio o de contactos con otras zonas y, sobre todo, cuando las especies lo permiten, qué podemos hacer a nivel, digamos, de bioindicadores. Y todas estas son cuestiones que, a su vez, generan nuevos temas de trabajo y nuevas líneas de investigación en función de los datos que podamos utilizar, si podemos medir la fauna, para, además de identificarla, si la podemos sexar, si la podemos pesar, si podemos saber cómo está cortada, cómo está rota, etcétera, etcétera. Y luego, si tenemos suerte, y hay también estudios que nos permiten encontrar determinados elementos, como puede ser el colágeno, proteínas, etcétera, etcétera, pues estudiar el ADN, estudiar los isótopos, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí he hecho una relación de temas. El primero de ellos, el tema de la conservación. La mayor parte de los restos que teníamos de vertebrados estaban en un estado, por decirlo suavemente, penoso. Es decir, casi todo, había miles de restos, pero muchos de ellos estaban prácticamente eran esquirlas, esfoliados, hechos migas. En estas condiciones es muy difícil identificar restos, y no digo ya edad, sexo o cosas de este estilo, sino simplemente decir, ¿y este hueso de qué es?, ¿no? Entonces había incluso que desconsolidar bloques enteros de todas estas calizas para poder acceder a los huesos. Entonces, por eso digo que los vertebrados nos presentaron un gran problema. Menos problema nos presentaron en general los moluscos, que tienen otro material parecido al que forma el hueso, pero que aguanta mejor cuando son en situaciones áridas. Y entonces la fauna que teníamos allí de concheros pues nos daba la sensación, y estamos aquí en el tema de contexto, de que estábamos ante basureros. Todo lo que tenemos en principio en la mayor parte de las faunas que hemos estudiado en los poblados son restos de consumo, que indirecta o directamente nos pueden indicar otras actividades, pero que básicamente son lo que allí estuvieron comiendo estos señores en un determinado momento. No solamente eso, pero principalmente eso. Bien, determinado entonces que estamos en un contexto de un basurero y no, digamos, de faunas de fondo que están contaminando el depósito secundariamente, o de ofrendas, faunas funerarias, cosas de ese estilo, sino una fauna muy pedestre. Entonces, una de las cosas que nos interesa saber es qué tipo de ocupación se hizo allí. ¿Nos puede decir algo la fauna? Muchas veces no es nada fácil y tenemos que recurrir a ver si la calidad bioindicadora de algunos de los elementos autóctonos de esa fauna nos dicen algo sobre ese entorno. Ahora acabamos de oír a Elio Sainz hablándonos de las leguminosas que podrían haber sido, digamos, elementos para alimentar ganados, la casi total ausencia seguramente en esa época de cereales, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la fauna que no es del lugar, fauna que ha sido transportada desde otros lugares, lo que nos permite es saber de dónde se trajo, cuáles fueron los lugares de captura. Bien, vamos con la ocupación entonces. ¿Permanente o estacional? Es muy difícil decirlo, sobre todo porque esta se basa fundamentalmente en los animales domésticos. Y los animales domésticos, los pocos que hemos podido conseguir, son animales adultos. Y si son adultos, lo normal es que esos ganados hayan llegado ahí durante una determinada época del año, no durante todo el año. Si hubiese habido un establecimiento permanente, por lo menos con la fauna, tendríamos que haber tenido corderitos y tendríamos que haber tenido crías. Pocas, pero alguna. Es posible que esto se deba a la conservación y es posible que no. Pero de momento la información lo que nos está diciendo es que allí no estaban durante todo el tiempo las faunas que nosotros hemos estudiado. Podría haber estructuras más o menos permanentes, pero da la sensación de que la gente trasegaba. Tenemos un único caso, que es este dromedario, donde tenemos un diente que está emergiendo, pero este es un dromedario que tiene aproximadamente 20 meses. Un dromedario de 20 meses es un señor dromedario que, aunque no se puede considerar un adulto, pero sí que es un animal que puede actuar como acémila y lo pueden haber llevado de cualquier sitio. Es decir, tampoco nos está diciendo que ese bicho nació allí, porque 20 meses dan para mucho, sobre todo cuando hace mucho calor y hay necesidades de irse para otros sitios. Pero repito y concluyo, parece que no es una instalación a efectos de fauna doméstica permanente, es seguramente estacional, en algún momento del año. ¿Cuál momento del año? Pues posiblemente esté ligado con toda la estructura de lo que es el monzón y trasiegos permanentes, a lo mejor entre que son las costas,
en los momentos más productivos del año, que es justamente cuando el interior se hace inhóspito, y posteriormente, cuando desaparece y la costa se hace menos productiva, la gente son capaces de mover a los animales al interior, ¿eh? Y ahí sí se pueden encontrar con condiciones un poquitín menos áridas y menos rudas para lo que es el mantenimiento de las reses. Bien. Usos. Buena pregunta. Nosotros tenemos, y lo dijimos antes, que es consumo de fauna, pero la verdad es que tenemos muy pocos restos en donde podamos decir qué es lo que estaban haciendo con ellos. Sí es más claro que los patrones de fractura en muchos de los caracoles, sobre todo los caracoles mayores, no son consistentes con un patrón de fractura natural, por lo tanto, nos da la sensación de que la gente los estaba abriendo, los estaban rompiendo para comerlos. Pero esto no es del todo decisivo. Tenemos algunas muy poquitas marcas de huellas de corte, ya vieron ustedes el estado de conservación en los que estaban los materiales, pero sí que tenemos algunas cosas que nos dicen, por ejemplo, algún hioide, pues a este señor parece ser que le han cortado la lengua y a lo mejor han secado la lengua, la han ahumado. Ese es el único caso que podemos decir, ha habido un consumo de una lengua, pero bueno, eso ya sabemos, sobre todo incluso en el mundo árabe, que la lengua es una delicatessen y por lo tanto no nos dice nada nuevo. Más interesante a nivel de lo que sería la gestión del recurso es nuestro querido dromedario jovenzuelo, que da la casualidad de que se nos sitúa muy por encima de las hembras, a pesar de ser un bicho jovencito, y dentro de los polígonos que corresponden a los machos, pero no es demasiado grande, sí que es muy robusto. Este tipo de morfología, sobre todo en los dientes, que son muy conservadores, solamente las encontramos en animales castrados. Por lo tanto, da la sensación de que, por lo menos en el caso de esta cémila, cosa que es muy corriente todavía ahora, para tirar de las norias, los machos de dromedario se castraban. Pero claro, un solo animal castrado no nos permite hacer aquí gran historia. Simplemente lo constatamos y lo dejamos ahí para futuras investigaciones que confirmen o refuten. En cuanto al resto de otros restos de fauna, tenemos fauna que posiblemente podría ser ornamental. Por ejemplo, las cañaillas están todas rodadas, han sido recogidas en playa y, por lo tanto, no han sido consumidas. Son animales muertos y los han recogido pues, porque seguramente les parecían bonitos o sabe Dios por qué. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la madreperla, que tenemos aquí un ejemplar completo y los restos que nosotros encontramos en el yacimiento pues son más o menos la zona de la charnela, bastante chamigas, pero que esta sí es en muchos casos utilizada para hacer botones o instrumentos, cosas de este sí, mangos de cuchillos, cosas de esas. Una cuestión interesante que es la del comercio, obviamente la estamos viendo desde un punto de vista indirecto al comprobar que de los 58 especies que tenemos de moluscos en el yacimiento, prácticamente todos, menos una que ahora veremos, son marinas. Y como estamos a cierta distancia de la costa, está claro que había un comercio, había un trasiego de moluscos del copón. ¿Con qué propósito? Pues es posible que para el consumo, como hemos visto en el caso de uno de los bucinos que les enseñaba antes cuando les enseñé la foto del hioide del caballo. Pero es posible que haya algunas conchas, como el caso de las cipreas, no es la ciprea moneta, que se utiliza como siempre como cuentas y como moneda en muchos pueblos del Índico y en muchos pueblos también de África, en África subsahariana, pero es posible que esté indicándonos un comercio, digamos, contante insolente en el sentido de que aquí hay dinero. Esto es más o menos un currency, ¿no?, que dirían los ingleses. Bien. Y por último entramos en las cuestiones de vindicación. Aquí tenemos un amplio campo en donde justamente la fauna autóctona es la que menos nos dice algo del entorno, pero no la fauna que nosotros consideramos, qué informativa es, no, esa fauna no nos dice nada más que aquello parecía que estaba muy seco, porque lo que tenemos son gacelas, tenemos alguna liebre y tenemos algún zorro. Y digo algún zorro porque las piezas que hemos encontrado pueden ser de 3 especies distintas. El nuestro, el zorro rojo, el feneco, que es el chiquitín, pero que tampoco es tan chiquitín cuando son machos, y el zorro de Ruepel, que es una especie típica de todas las zonas áridas y que tiene morfologías muy similares. De estos hemos encontrado unos cuantos huesos y es posible que incluso no hayan sido ni siquiera cazados ni utilizados con material peletero, sino que simplemente hayan sido animales que han carroñeado el depósito una vez que se marchó la gente. No lo sabemos. Pero en cualquiera de los casos lo que está claro es que a nivel de vindicación lo que nos dicen, como nos dicen las plantas, es que aquello estaba muy seco. Pero vamos a matizar, porque cuando nosotros nos vamos a las garrapatas,
de las cuales hay más de 20 especies, qué casualidad que la mayor parte de las que son realmente vindicadoras, no las que viven sobre los pelos de los animales o las que colonizan lugares contaminados, sino que las que están en ambientes, digamos, naturales, son propias de suelos secos y arenosos, pero que todavía conservan mucha materia orgánica en descomposición. No hay árboles, pero los hubo. Se están pudriendo en el suelo y ahí es donde aparecen estas 4 especies. Esto es interesante, porque esto lo que nos sitúa es sobre un entorno que ya es árido, pero que no hace tiempo no lo fue. No hace mucho, mucho tiempo, quizá a lo mejor cientos de años, no lo sabemos. Y esta es una de las cuestiones más apasionantes que queremos intentar determinar. Porque estos señores, si tenemos suerte, que no lo creo, pero si tenemos suerte, se podrán radiodatar. Y si se pueden radiodatar, podemos ver en el perfil de del yacimiento si estos señores corresponden con algún momento concreto de cuando aquello se terminó de estropear del todo. Bien, interesante, como hemos visto, esos sistemas de conducción muy llamativos, esas conducciones subterráneas, los falag, en donde lo que encontramos fueron el único molusco que no es marino. Y ese único molusco que no es marino es de aguas corrientes muy limpias. En el momento que hay un poquitín de contaminación o de estancamiento, que nos confirmaban Manuel, que allí no hay nada, que no hay ningún depósito de agua estancada, que el agua parece ser que es corriente, baja de las montañas, desaparece, se evapora o se va hasta el mar si es que llega, etcétera, etcétera. Pero ese agua corriente sí que encaja con esta cantidad de moluscos en los falag. Y estos moluscos son muy interesantes porque aparecen en cantidades gigantescas. Aquí hay muchísimos. Son muy chiquitinos, pero hay muchísimos, lo cual quiere decir que ahí hubo mucha agua corriendo durante mucho tiempo. Si ya nos vamos a lo que es la reivindicación de la fauna alóctona, que son fundamentalmente los moluscos, pues hablamos de los lugares de captura. Y esos lugares de captura, pues claro, estamos casi equidistantes entre lo que serían las costas del Mar de Arabia y las costas del Golfo Pérsico, pero son muy distintas. En las costas del Golfo Pérsico casi no hay manglares, pero las costas del Mar de Omán, del Mar de Arabia, sí que tienen muchos manglares. Y da la casualidad de que las 2 especies más frecuentes en las muestras de moluscos, que son el buccino gigante, la terebralia, y esta especie de almeja, que es la nadara, las 2 viven solo en los manglares. Y manglares hay, como digo, el más próximo allí estará en la zona de ahora de Corcalva, que está, pues no sé, a 60, 70 kilómetros del lugar del emplazamiento donde está el yacimiento. Y esto nos está diciendo que seguramente había una recolección intensa y un transporte activo de fauna de manglar al yacimiento, porque estos animales, como faunas propias de fangales, aguantan mucho tiempo vivos fuera del agua, aunque son marinos. Pueden estar días, incluso semanas, si no hace mucho calor. Entonces es posible que los llevaran vivos y que los consumieran allí tranquilamente, que puedan haber sido comida de viaje o que lo hayan tenido, pues sabe Dios para qué cosas. Con ellos, ya digo que hay casi 57 especies de moluscos marinos, tenemos muchas especies propias de costa rocosa y muchas menos de costa arenosa. Las 2 costas aparecen, en este caso, representadas en los 2 márgenes del Mar de Arabia y de Omán. Pero son los manglares los que nos permiten desempatar. Entonces, estamos en esta especie de campo en donde nos gustaría saber mucho más, pero esto, como dicen por ahí, esto es lo que hay y con ello seguiremos, a ver hasta dónde llegamos. Muchas gracias. Cerramos, perdonen, solamente quería hacer una valoración final. Como cierre y conclusión, discúlpenme, pero quería hacerla porque con esa imagen que teníamos final nos sirve una síntesis de lo que queremos hacer, lo que hacemos y lo que hemos hecho. Quería reiterar, para nosotros no hay historia completa sin implicación de la ciencia y la naturaleza. No es, pretendemos, ni de luego que sea el antiguo apéndice al final del libro, es parte de la ciencia de la historia misma. La imagen explica la realidad. Los problemas de la historia son relatar la historia, pero la historia de gente sin historia o de gentes con historia, porque en Majús hacíamos lo mismo y era gente que sin duda teníamos un gran archivo al alcance de la mano. Nosotros, al fin y al cabo, como yo que sé, Miguel, Carmen, José Luis, Isaac, Alba, Montserrat,
yo mismo, como arqueólogos, pues podemos tener la sensación de que cuando estamos en esta llanura que tenemos en la imagen, es una llanura que algo nos está diciendo y que probablemente tiene que ver con la agricultura y que las colinas estas, como la que se ve ahí al fondo cortada por el LED, tiene que decir algo, pero realmente al darnos cuenta a pie no es lo mismo que si, por ejemplo, el espacio entra corregido gracias a la topografía. La topografía nos explica mucho mejor lo que estamos presumiendo. Los usos del entorno, sí, podemos presumir que la piedra es la piedra, tiene que venir de algún sitio, etcétera, etcétera, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Es gracias al contacto con la geología. Por ejemplo, fíjense ustedes que nosotros sabemos ya cómo se hacían los adobes, pero sabemos además con el etnólogo que se seguían haciendo lo mismo hace menos de 100 años, porque los beduinos nos lo dicen con el etnólogo. Hacían los adobes igual que hace 2.700 años, pero fíjense que en yacimientos cercanos todavía otras misiones están diciendo que los adobes son yesosos, lo cual nos deja asombrados, porque es el mismo tipo de adobe. No tenemos documentación escrita, pero sí tenemos subsexos, la sociología del trabajo, vemos a mujeres y niños, y lo hablamos gracias a la antropología. Para mí son más reales que en las fuentes escritas, porque la antropología nos lo dice. Del paisaje y la agricultura podemos tener una presunción, pero una presunción irreal, porque lo que a nosotros nos parece, o lo que nos dicen, por ejemplo, nos decían los campesinos que las palmeras habían llegado en los años 60, resulta que no, que las palmeras en los fitolitos nos dicen que estaban en el 5000 a.C., que había palmeras, pero además esa misma imagen que vemos ahí nos está diciendo que han plantado palmeras y que se ha hecho agricultura ahí, pero además le encontramos los huesos de dátil y nuestro compañero nos lo está verificando. Y además las forrajeras, naturalmente nos damos cuenta con el yacimiento arqueológico que son gente con ganados, y ese ganado probablemente hace transhumancia, pero esos cultivos no se pueden abandonar. Ergo, si hay una transhumancia de los animales, tiene que haber una parte de la población que queda con esos cultivos, no atendiendo, por ejemplo, las palmeras durante todo el año. Y finalmente, eso, una comunidad de ganaderos y de campesinos es mucho más, porque el movimiento con la costa, etcétera, etcétera, nos está diciendo mucho más. En resumen, no hay un pasado completo sin multidisciplinariedad. La imbricación de la historia y la ciencia física de naturaleza es la base de la historia. Al fin y al cabo, creo que mis compañeros lo saben, que es la historia que nosotros impartimos en la Universidad Autónoma de Madrid, la historia de Oriente que hacemos, y desde luego próximos o cercanos, la exposición que ustedes pueden ver nos dice por qué se llama, por qué la dividimos en dos partes, de la tierra y el agua, o de la vida y la muerte, pues ustedes lo pueden ver allí. Con la tierra y el agua y la vida y la muerte estamos escribiendo la historia del entorno y de la gente que se adaptó a ese entorno. Un manual de historia que saldrá pronto, veremos como que es esta arqueohistoria integral que nosotros hacemos, y desde luego también el catálogo, si Dios quiere, de la exposición, que el viernes estará. Yo le recomiendo, no porque saque beneficio, por supuesto, porque no tenemos nada que ver, sino porque es una forma, creo yo, diferente de ver las cosas, ni mejor ni peor, es otra, pero se les hará de una forma agradable lo que hemos intentado transmitirles. Muchísimas gracias y perdonen por mi abuso del tiempo.